Hola a todos, soy Jordi Serramía, fundador de Singular Green, y en este vídeo vamos a hablar de las cubiertas vegetales. ¿Qué son las cubiertas vegetales? ¿Cómo se hace? Tipos de cubiertas vegetales y beneficios que aportan a nuestra sociedad. Una cubierta vegetal es un sistema que permite la plantación en una azotea, es decir, en la parte superior de un edificio. Existen varios tipos de cubiertas vegetales. Tradicionalmente se ha dividido en dos tipos, extensivas e intensivas. Esta clasificación, que es una clasificación bastante comúnmente aceptada, es una clasificación que a nosotros no nos gusta demasiado. En vídeos que haremos después intentaremos explicar por qué esta clasificación no, a lo mejor sirve para climas donde llueve mucho o donde hace mucho frío, pero no es aplicable a todos los climas que existen y sobre todo a todos los climas que existen en España. Si queréis hacer una cubierta vegetal, tenéis que afrontarlo de dos maneras. Por un lado, si queréis una cubierta vegetal decorativa, es decir, una cubierta vegetal que lo que persigue es mejorar la estética del edificio, después a lo mejor también tiene beneficios, pero sobre todo apuntar a la mejora estética del edificio, o por otro lado, si estamos buscando una cubierta vegetal que nos aporte beneficios y nos da igual cómo quede, es decir, el tipo de especies que salgan, simplemente que aporte, digamos, el mayor beneficio ecológico con el mínimo consumo y el mínimo mantenimiento. Son dos tipos de enfoque que debemos tener a la hora de hacer una cubierta vegetal. A veces, es decir, no están completamente separados. No es que si hagamos una cubierta que sea ecológica no puede ser bonita, o si hagamos una cubierta que sea bonita no sea ecológica, porque hay toda una gama de grises entre medio, pero sí que tenemos que tener muy claro. Es decir, que si queremos que la cubierta, por ejemplo, si hacemos una cubierta aquí en Alicante, si queremos que esté bonita, la tenemos que regar, y si nos da igual porque solo buscamos beneficio, pues no la tendremos que regar, pero sabremos que no está bonita. En nuestro clima, en el de Alicante en concreto. Después hay otros climas donde esto puede funcionar de una forma diferente. ¿Cuáles son los elementos de los que está compuesto una cubierta vegetal? Pues más que elementos, voy a hablar de funciones. Es decir, todas las capas de la cubierta vegetal necesitan tener una serie de funciones para que la cubierta vegetal funcione correctamente. Después, hay funciones que se pueden agrupar. Es decir, podemos tener una capa que cumpla 3 funciones o 4 funciones, o que sea la cubierta vegetal entera. ¿Vale? Pero si la cubierta vegetal no cumple estas funciones, no vamos a conseguir que funcione correctamente. Lo primero es la impermeabilización. La impermeabilización de una cubierta vegetal debe ser antirraíces y debe tener suficiente durabilidad. Estamos cansados de escuchar a empresas y a particulares que han tenido malas experiencias con cubiertas vegetales porque no se ha colocado la impermeabilización correcta, es decir, se ha hecho una impermeabilización asfáltica como si eso no fuera una cubierta vegetal, y después al cabo de 10 años, al cabo de 15 años, las raíces han empezado a comerse el asfalto y han empezado a aparecer goteras. En ese sentido, pues hay que elegir la impermeabilización correcta. Después necesitamos una capa drenante, es decir, necesitamos que el agua que cae en la cubierta vegetal no se quede ahí y encharque la cubierta, sino que sea capaz de discurrir y ir a desagüe y solo se quede la parte que nosotros necesitamos para que la cubierta funcione. Y eso es la capa retenedora. Es decir, aunque parezca contradictorio, la cubierta tiene que hacer las dos cosas. Es decir, tiene que drenar el exceso de agua y tiene que retener una cantidad de agua para que la planta pueda vivir. Drenamos, retenemos y después necesitamos tener un sustrato, es decir, un medio en el que crezca la planta. Necesitamos que este sustrato se retenga, es decir, que no se vaya con el agua. Para esto además necesitamos una capa filtrante. Es decir, tenemos lo que es una capa drenante, una capa retenedora, una capa filtrante que evita que el sustrato se vaya, después un sustrato, un elemento que proteja al sustrato y la plantación. Estos son los elementos. Estos elementos, cada uno puede ser una capa, es decir, podemos tener una manta retenedora, una lámina nodular drenante, un geotextil filtrante, un sustrato, una fibra de coco que proteja el sustrato y después la planta. Pero también puede estar todo agrupado en dos capas, es decir, podemos tener una capa drenante y después un sustrato que sea a la vez filtrante, retenedor
y que además sirva se autoproteja y sirva de medio para el crecimiento de la planta. En ese sentido, por eso os hablo de funciones que no tienen por qué coincidir con las capas. Cuando vayamos a hacer una cubierta vegetal, los elementos a tener en cuenta, es decir, las cosas que debemos saber para hacer correctamente la cubierta vegetal, son sobre todo el clima, la cantidad de pluviometría que hay en la zona donde vamos a hacer la cubierta y después el uso que va a tener la cubierta, sobre todo el uso, porque no es lo mismo utilizar una cubierta vegetal como un jardín, es decir, donde tú vas a subir, vas a plantar cosas, vas a hacer un mantenimiento, que tener una cubierta vegetal que tú la vas a colocar, incluso ni la ves, ni la vas a mantener nunca. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa de si la voy a mantener, no la voy a mantener, si se puede acceder, no se puede acceder, ya vamos al clima. Es decir, porque, os pongo un ejemplo, ¿no? Si hacemos una cubierta vegetal aquí en Alicante, una cubierta vegetal ecológica aquí en Alicante podría hacerse sin riego, de forma que tuviéramos vegetación desde octubre hasta marzo, o de octubre hasta abril, y entonces a partir de abril toda la vegetación agosta se muere y la cubierta está seca hasta que vuelva a germinar otra vez en octubre del año siguiente. Esto, que sería una cubierta ecológica en Alicante, sin riego, si nosotros la queremos como un jardín, pues a lo mejor no nos gusta, no la queremos como jardín y le ponemos riego y entonces ya es otro tipo de cubierta y es otra estrategia completamente diferente. Entonces, hay que tener en cuenta el clima, hay que tener en cuenta las plantas que vamos a colocar, por supuesto, hay que tener en cuenta si lleva riego o no lleva riego, qué capas colocamos y todo esto, pero previamente a todo esto es muy importante saber qué esperamos nosotros de la cubierta vegetal. Es decir, si esperamos solo que tenga un impacto positivo, si esperamos que sea bonita, si queremos plantar tomates, es decir, el uso es lo básico a la hora de decidir qué tipo de cubierta vegetal queremos. ¿Por qué tener una cubierta vegetal? Muchas empresas y muchas personas piensan que un jardín vertical y una cubierta vegetal es lo mismo. Es decir, que aporta los mismos beneficios, que tiene el mismo efecto. Y esto en parte es así, pero hay una cosa que distingue principalmente una cubierta vegetal de un jardín vertical, y es la amortización. Es decir, una cubierta vegetal de un jardín vertical pues tiene el mismo efecto de control climático, evapora agua y enfría, aumenta la biodiversidad, pero una cubierta vegetal, por su ubicación en el edificio, se puede amortizar. Es decir, si nosotros hacemos una cubierta vegetal, el ahorro en aire acondicionado y en calefacción que nos va a proporcionar, lo podemos tener en 10 años. ¿Vale? Sin embargo, en un jardín vertical esto es mucho más complicado de conseguir, porque el precio de un jardín vertical es más elevado, el coste de mantenimiento de un jardín vertical es más elevado y esa amortización que sucede de una forma relativamente rápida en una cubierta vegetal, en un jardín vertical se va a más largo tiempo y a lo mejor desde el punto de vista económico-ecológico no interesa tanto. Y hasta aquí la explicación de lo que son las cubiertas vegetales. Si os ha gustado este vídeo, podéis suscribiros en YouTube, apuntaros a nuestro boletín o seguirnos en redes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sí. No, es que quiero enfocarlo así, pero estoy elaborando. Déjame. A ver. Vale. Creo que ya sé cómo hacerlo. Venga.